Tal y como lo dijo Alejandro Gaviria hace algunos meses, el gobierno Petro empieza a tambalear ahora desde el Congreso, donde ningún partido avaló la reforma política que pretendía imponer este gobierno, pues el virtual hundimiento de esa reforma ya estaba cantada después de un trino en el que Gustavo Petro aseguró que ese polémico proyecto que cursaba en quinto debate en la Comisión Primera del Senado ya no era viable y que por lo tanto era mejor hundirlo. A partir de aquí se empieza a marcar la primera derrota del gobierno en un Congreso en el que la planadora oficialista parecía imparable. Por su lado, el senador J.P. Hernández anunció que está investigando un presunto escándalo de corrupción en el cual estaría involucrado el presidente del Senado, Roy Barreras. El anuncio lo hizo el congresista luego de que el gobierno nacional retirara la polémica reforma a la que Hernández se opuso desde el principio, pero a la cual Barreras defendió hasta el último momento. De acuerdo con el congresista, el senador Roy Barreras lo habría tildado de amarillista y bodeguero, además que se habría convertido en la piedra en el zapato para que sus proyectos sean presentados. Dijo el senador Hernández en una entrevista con Blue Radio que cuando iba a entrar a la Comisión Ética del Senado, a la cual hoy en día pertenece, el senador Roy Barreras no lo quería allí y movió todas las fichas posibles para impedirlo. Además, en los proyectos que ha presentado muchas veces se ha metido el mismo Roy Barreras diciendo que no le agenden nada. Por otro lado, en los pasillos lo ha detenido y le ha dicho youtuber amarillista y bodeguero, pero según el senador eso no logrará callarlo. También dijo el senador en una entrevista con Blue Radio que la están teniendo bastante difícil, ya que él no ha querido recibir nada, pues a muchos senadores ya les han entregado cargos públicos y mermelada, pero el senador Hernández se ha negado a venderse y eso se lo ha dicho personalmente a Roy Barreras. Por otra parte, ayer el gobierno vivió un momento bastante complicado y fue cuando su escudero mayor Roy Barreras no tuvo más remedio que romper en el propio recinto de la Comisión Primera el proyecto de reforma que nadie les quiso aprobar. Luego tomó la palabra el senador J.P. Hernández y volvió a desenmascarar a Barreras y de paso al gobierno Petro. Posteriormente Barreras intentó replicarlo utilizando su retórica barata que ya nadie le cree. Veamos a continuación el nuevo enfrentamiento ocurrido en el día de ayer entre el senador J.P. Hernández y el escudero número uno de este gobierno, Roy Barreras. Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen, que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan 3 años para que hagamos la reforma que el país necesita, y ya no solamente la de esos 3 elementos fundamentales, la lista cerrada paritaria, la financiación estatal completa, la autoridad electoral independiente, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado o limitarla, que terminó siendo una defecio. Yo inicio mi intervención diciendo que muchos políticos podrán cambiarse de camiseta según les convenga. Muchos podrán cambiar de líderes políticos según les convenga. Muchos podrán cambiar sus banderas ya una vez son elegidos, vender sus principios según les convenga. Y lamentablemente eso hace parte de la política. El ser cambiante y dinámica, como muchos le llaman. Pero solo la coherencia, aunque muchas veces no sea de inmediato, la coherencia al corto o largo plazo dará sus frutos. Hoy Colombia ha podido ver, y me alegra, quienes pretendían bajo un discurso de mejorar la política, obtener beneficios propios para ellos y para sus amigos. Personajes que les importó un comino vender sus principios y sacrificar sus banderas, con tal de lograr esos tan anhelados beneficios que durante muchos años estuvieron esperando. El 21 de septiembre en esta misma silla, en esta misma curul, me opuse contundentemente a las listas cerradas.
mientras veía como otros senadores que fueron elegidos con lista abierta y con voto alternativo apoyaban el cerrarle la puerta a esos nuevos liderazgos y entregarle el poder al dueño del bolígrafo. Me opuse también a que atropellaran las mujeres. Y mientras me opuse a eso, veía como muchos que se han abanderado de la lucha a favor de las mujeres le lanzaban un salvavidas a la reforma política e impedían que la hundiéramos. Aún sabiendo que dentro de esa reforma política había un artículo tremendo que no solamente buscaba una reelección automática, sino la conformación de unas listas según la última elección sin distinción de género. Una cosa es yo salir acá con un cartel gigante diciendo que apoyo a las mujeres, pero votar en contra de las mujeres. O buscar salvar una reforma política que atropella los derechos de las mujeres. Esa es la coherencia de la que yo hoy estoy hablando. Me opuse completamente al artículo que tanto le gustaba a uno de los senadores de acá, que pues no lo voy a mencionar porque no está presente, pero que es un gran politiquero. Ese artículo que buscaba que los congresistas pudieran pasar a ser ministros y que luego de recoger sus ganancias y hacerle el favor al presidente, volviera al Congreso y recuperara su curul. Ahora que todo esto ha pasado y que Colombia lo ha visto, el gobierno quiere lavarse las manos. Y hoy sale el presidente del cambio, el presidente Petro, diciendo que no apoya la reforma política porque no le gusta y porque no tiene nada de progresista. Me da risa cómo se atreve a mentirle al país, como si el país fuera pendejo y se fuera a seguir dejando meter los dedos en la boca. ¿Quiénes construyeron y quiénes presentaron la reforma política que ayer prácticamente hundimos en esta comisión? La reforma política la presenta el ministro Prada. ¿Y acaso el ministro Prada es el ministro de Nicolás Maduro, el gran amigo de Gustavo Petro? ¿Acaso el ministro Prada es el ministro de Daniel Ortega, el dictador? El ministro Prada es el ministro del gobierno de Gustavo Petro y él es el que presenta esa reforma política, por lo menos esa ponencia. Quien firma el senador presidente del Senado, Roy Barreras. ¿Y acaso Roy Barreras no es el mismo que puso Gustavo Petro para que le ayudara a transar todos los acuerdos en el Congreso? Pues que Roy Barreras es el títere de Álvaro Uribe. ¿Quiénes presentan esta reforma y quiénes la firman? ¿El gobierno? Entonces que no vengan a salir a decir que retiramos la reforma porque ya no nos gusta. No les dé pena, tranquilos, reconozcan que ustedes retiran esa reforma política. Uno, porque los colombianos se dieron cuenta de la defecio que querían pasar aquí con la excusa de querer mejorar la política, pero no era más que buscar beneficios para ustedes mismos y atornillarse en el poder, cerrándole las puertas a los nuevos liderazgos. Uno, porque los colombianos los pillaron. Y dos, porque aquí senadores como el senador Benedetti, la senadora Paloma, David Luna, el senador Chacón, el senador Humberto, el senador Blanco, el senador García, mi persona, entre otros, nos pusimos a que esa reforma prosperara. Entonces, yo quisiera dejar una claridad ya para terminar. Y es que Colombia, los que me están viendo, sepan que hoy el gobierno, por primera vez y en su primera reforma, ha entendido el mensaje. No le pueden meter los dedos a la boca a los colombianos y no pueden pretender pasar cualquier cosa porque aquí hay congresistas que no lo vamos a permitir. Así es que celebro que ojalá la retiren. Retirada o hundida, esto es una victoria de los colombianos y de los que desde un principio nos opusimos a este adefesio de reforma política. Excúseme, presidente, Gracias, un minuto para la moción de senador réplica que Tapé. tengo derecho. Sí, debo conceder la moción de réplica
Señor senador presidente del Congreso. Muchas gracias. Yo reitero mi invitación a todos los senadores, incluyendo a los nuevos senadores, a dar el debate de la manera más profunda sobre los sistemas democráticos del mundo, sobre el régimen presidencialista, sobre el régimen parlamentario, sobre el régimen semiparlamentario, y no un debate con adjetivos peyorativos que no corresponden a la estatura de esta comisión. No, yo creo que ser un youtuber es una cualidad, jamás lo he insultado, nunca lo mencioné con nombre propio, pero me gusta que se dé por aludido. Yo lo que creo, hombre, el que tenga miedo que se compra un perro, pero pues, le agradezco que nos informe que ahora usted se pregona fiscal general de la Nación o fiscal delegado. Ese no es el debate para esta comisión. Yo sé que usted vive del escándalo y está bien, cada quien vive de lo que puede, pero nosotros vivimos de lo que el país necesita. Habrá reforma política, sin afanes, una reforma política más profunda, y yo le solicito reforma sin beneficios propios de nadie, sino con beneficio del pueblo colombiano. Algunos enemigos quisieran haberme visto de ministro para que perdiera mi independencia. Les doy la mala noticia de que eso no va a ocurrir, porque ya hubiera ocurrido. El presidente Petro, como es de público conocimiento, tuvo la generosidad, siendo candidato, de ofrecerme ser su ministro. Y yo preferí quedarme aquí, manteniendo la independencia, que es lo que voy a hacer. De manera que yo no le hago favores al gobierno, esa es mi última referencia. Yo, igual que ha dicho con claridad la senadora María José Pizarro, represento al pacto histórico, defiendo un programa de gobierno del cambio, y dejar igualito el sistema clientelar de compra y venta de votos corrupto no es el cambio. Así que seguiré defendiendo una reforma política profunda